Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión del perdón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Y nos ayuda, por favor? Yo puedo leer, Oscar. Para el yo, el recuerdo y el olvido corresponden a algo muy parecido a lo que la vigilia y el sueño significan para el cuerpo astral. Así como el sueño hace desaparecer en la nada las preocupaciones y cuitas del día, así también el olvido extiende un velo por encima de las experiencias ingratas de la vida, extinguiendo de este modo una parte del pasado. Y así como el sueño es necesario para regenerar las fuerzas vitales agotadas, así también el hombre ha de borrar de la memoria ciertas partes de su pasado para estar en condiciones de afrontar nuevas experiencias, libre y no prevenido. Precisamente gracias al olvido, el hombre recibe vigor para la percepción de lo nuevo. Consideremos, por ejemplo, el proceso de aprender a escribir. Todos los detalles por los que ha de pasar el niño durante el aprendizaje se olvidan. Lo que queda es la capacidad de escribir. ¿Cómo sería la escritura del adulto si cada vez que tomara la pluma surgiese en su alma como recuerdo todo lo que tuvo que experimentar para aprender a escribir? Fragmento del libro La ciencia oculta de Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días. Bien, comencemos con nuestra habitual retrospectiva. Mario, eh, hablaste acerca, bueno, obviamente venimos tratando el tema del perdón, eh, pero recordaste que el perdón puede ser de alguna manera activo o pasivo, ¿no? Y que eso va conectado a la madurez del alma, pues, de cada individualidad. Pero que el perdón puede ser, además de liberar el otro, es liberador para nosotros. Porque si en caso de no perdonar podemos tener una emoción, un sentimiento, por ejemplo, de odio, al final el odio lo sentimos nosotros. Seguramente, claro, incomodamos a otra persona, pero realmente somos nosotros mismos que estamos como en ese proceso interno en nuestra alma, ¿no? Y qué bueno, que también hablaste que después que pues, morimos y subimos al mundo espiritual y empezamos este trayecto de la medianoche cósmica, vamos a vivenciar de una manera muy consciente, más consciente de lo que obviamente estamos hoy día acá encarnados, de lo que pensamos de los otros, de lo que sentimos hacia los otros o los sentimientos que generamos hacia los otros como seres y nuestro actuar. Y vamos a ver todo lo que hicimos bien o mal. Y por eso es que se genera esa necesidad de se nos genera el karma, esa necesidad de compensar realmente hacia las otras almas, así sea no necesariamente la misma alma, pero pues a la humanidad como tal. Pero que decías que no esperemos hasta que tengamos que morir, que eso de alguna manera lo podemos hacer en este proceso encarnatorio, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que nos donó el sacrificio del Cristo. Eso fue lo que Él nos donó. Y me llega esa imagen de que anteriormente, pues la ley de Moisés era muy rígida, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía que hacerlo porque todo lo que hacía un ser le caía a toda la comunidad, ¿no? O sea, si el ser cometía algo, pues al final eso caía como en el karma de toda la comunidad porque todavía estaban unidos en una comunidad, como un alma de alguna manera grupal, por así decirlo.
Entonces eso fue lo que me quedó, Mario. Gracias, Oscar. Bien. ¿Quién Yo, más quiere Mario, aportar algo? Tú, Estefanía. yo nada, siguiendo esto que decía Oscar de lo de la madurez anímica, esto que teníamos que ir como trascendiendo el alma sensible, el alma racional, me lo llevé, hice así como un ejercicio dentro de la biografía para ver qué era lo que me traía a mí eso, y esto del perdón se me venía como si bien era el poder liberarnos a nosotros de las cadenas que nos ataban a otra persona, era como si cada vez el yo iba tomando como más presencia y más fuerza y todo lo que era como interés personal, o sea, como propio del alma, como si el alma hubiese ido perdiendo fuerza y esa fuerza la iba ganando, ¿no? Como la decisión real de perdonar, ¿no? Esto que entraba como ahora lo volví a escuchar, esto del olvido, o sea, entra realmente un olvido y si, por ejemplo, ¿no? Se me venía esto de traer una situación que si yo la recuerdo, puedo elegir o quedar todavía, se lo merecía, o realmente olvidarme de las circunstancias, realmente se produce ese olvido de las circunstancias y me daba la sensación de que era como que el alma quedaba, no sé si la palabra, la astralidad sería, era como que iba perdiendo cierta fuerza, no sé, era como una imagen que se me había hecho, como un debilitamiento, era como si algo dentro, como si, por ejemplo, no sé, me imaginaba en torno del doble, como si el doble se fuese debilitando cada vez más y en esa debilidad que se produce de un lado, crecía como esa fuerza de voluntad para tomar decisiones cada vez como más, ponerle maduras, vamos a tener la palabra madura. Ujú, ujú. Sí. Eso es lo que me había llevado, me llevé Ajá. para trabajar la semana, la idea que salió. Gracias, Estefanía. Y Mario, en relación a eso que decía Estefanía, como que surge la compasión hacia el otro, ¿no? El comprender que el otro no puede desde su voluntad reaccionar de otro modo, remediar sus errores. Entonces, cuando uno lo puede ver desde ese lugar, bueno, creo que eso es liberador también, ¿no? Para uno y para el otro. Ujú. Sí, así es, Mónica. Mario, y ahora que hablamos del tema del olvido, yo quería saber si ¿quién toma la decisión del olvido, el espíritu sería el yo, es el yo es el que realiza porque alguien debe decidir ahí qué olvido y qué recuerdo. ¿Quién es? ¿Es el yo o es el cuerpo astral? Mm. Bueno, ahorita lo miramos. Justamente, ahorita miramos eso, si es el yo o el alma, justamente la que hace el proceso del perdón. Eh, Mm, pero bueno, digamos, algo antes de entrar en este tema, alguien quiere. Maestro, a mí me quedó gustando el gesto, digamos, cómo elaborar todos los días el perdón, porque uno todos los días encuentra a alguien, mm, pues, con un gesto, con algo que ofende. Entonces, la idea es, como yo siempre he dicho, no abrir la puerta a estos enojos, a estos disgustos, ¿no? Entonces, cuando usted decía que elaborar el perdón llevarlo al lado izquierdo de tu derecha, ¿no? Como esa parte de aquí. Entonces, sí, uno cuando, pues yo aplico algo, cuando veo que alguien de pronto está enojado, ofendido, entonces yo trato de no, en ese momento yo lo que hago es pedirle al Espíritu Santo que me dé las palabras, la paciencia y que pueda mirar a la otra persona así, y ha sido mi mejor herramienta, ¿no? De no igualarse uno y entender eso que dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, como que siempre lo he tenido en mí, porque si uno no sabe cómo amaneció cada persona, qué lo mueve, ¿no? Entonces, no dejarse afectar y tampoco contribuir al otro que está ofendido, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando usted nombró el gesto y cuando hicimos el del dibujo de formas del perdón, que era también llevar los dos dedos de aquí del corazón, fue como que quedó eso en mí,
para seguirlo trabajando. Gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Rosalba. Mario, perdón. Sí, sí, dime, Estefanía. No, y con eso que acaba de decir Rosalba, también me habían quedado, o sea, como dos gestos distintos. En las sesiones anteriores, ¿te acordás que en un momento habías dicho que cuando el ángel se le acerca a María para decirle todo esto que iba a pasar, de la concepción y demás, María no entendía qué era lo que no alcanzaba a entender lo que el ángel le decía, pero lo guardó lo movía en su corazón. Ese es como Ujú. cuando nos presentamos como al momento del perdón, esa puede ser una opción de decir, bueno, no entiendo qué está pasando, pero me lo guardo antes de reaccionar. Y otra es esta, como más me daba la sensación de como más elevada, esto que el Cristo dice, bueno, perdonalos porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Es como ya como un paso más grande. Bueno, no lo entiendo, pero me lo guardo y cuando lo alcanzo a entender, es como que eh, lo Ver- puedo ver al otro, ¿no? Es como que veo al otro con toda su carga y ahí es como que, no sé, me da la sensación de que nace el perdón. Ujú. Ujú. Nada, Eh, eso desde Rosalba, gracias. sí, ok. Gracias, Estefanía. Creo que Maite levantó la mano, ¿me pareció? Sí, hola, buenos días. Es que Hola. tengo ahí una confusión, supongo que lo debo saber, pero ¿qué, o sea, ¿en qué momento es perdónalos porque no saben lo que hacen? O tú decir, bueno, no sabe lo que hace, y no te estás poniendo en un lugar como condescendiente al decir eso. O sea, ¿por qué no sabe lo que hace? ¿Me explico? O sea, Ujú. pero desde uno, o sea, yo puedo entender que, que veas al otro como, ok, no sabe lo que hace, ya está. Pero ¿cómo no es condescendencia? O sea, Ujú. de Ujú. decir, yo soy Sí. superior y yo sí sé lo que hago y tú no sabes lo que haces. Ah, muy bien. Eso. Paola. Buenos días, gracias por este espacio. Es la primera vez que me uno. Y en relación a al anterior comentario, pienso que no sabe lo que hace desde la inconsciencia del ser, porque precisamente hay seres que estamos trabajando en alcanzar niveles de conciencia, pero el que no sabe lo que hace no es porque tal vez no lo haga con intención, sino porque está haciéndolo desde un obrar de inconsciencia, donde el otro no es importante. ¿Sí? Entonces allí es donde viene esa grandeza de uno poder trabajar el perdón a diario, no tomarlo personal y tener esa compasión y esa misericordia que al final a quien más va a beneficiar es a nosotros mismos. Pienso que es más desde ahí, no sabe lo que hace, no tiene nivel de conciencia para ejecutar las acciones que hace. Gracias. Bien, gracias. Paola Lina. Sí, Mario, buenos días. Mario, digamos que con pues lo que he venido escuchando de usted en estos martes, queda claro que definitivamente el perdón es sanador para uno, y no debería, el trabajo de uno es no fijarse en lo que le hizo el otro, sino tratar de perdonar porque el perdonar es el que me va a mí a hacer el bien. Mientras yo no perdono, la única perjudicada sería yo, es lo que logro entender. Sin embargo, aunque uno ya lo sabe y aunque uno, bueno, no sé si es correcto decir, es consciente de eso, porque es tan difícil sentir, porque es tan difícil ese sentimiento, o sea, de uno saber que tiene que perdonar y no poder hacerlo. O sea, recordar lo que le hicieron y preguntarse uno por qué me lo hizo, pero y más cuando viene de una persona que uno ama tanto. ¿Por qué? O sea, es muy difícil porque es tan difícil no lograrlo. Gracias. Ujú. Bueno, vamos a ver ahí porque si no, se vuelve complicado. No alcanzamos hoy. Ya Mario, estas mm, intervenciones colocan un tema. ¿Quién? ¿Quién yo, era uno? Maite, Ah, Maite. es que es lo mismo ahora con esto que dijo Lina, del perdón por mi bien, ¿no? No es Ujú. egoísta, o sea,
No sé cómo explicarlo, pero no sé. Ok, Espero, ya sí. entiendo. Gracias. Ok, bueno. em, recordemos algo importante, ¿sí? Y esto es importante, porque sin esta comprensión no podemos entender realmente el significado eh, de lo que es esta nueva tarea que trae el Cristo para la humanidad. Ustedes han dicho varias cosas importantes en torno a esa nueva tarea para que el Cristo nos encomienda a los seres humanos realmente. Mm, lo primero es recordar el proceso en que el ser humano queda atada a las consecuencias de sus decisiones. Y eso tiene que ver con el paraíso, cuando el ser humano decide en libertad consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pensemos que no es meramente una imagen arquetípica, sino un hecho tangible. El conocer el bien y el mal justamente me da la libertad de obrar en el bien y en el mal. ¿Sí? No es un tema meramente que el hombre comió el fruto del conocimiento del bien y del mal, y eso queda ahí no abstracto y no me dice nada. Es decir, el mundo espiritual, los dioses creadores, los Elohim, conllevaron a que el ser humano tuviese la posibilidad de la libertad. Ya hemos visto de que el único ser que tiene esa capacidad de la libertad es el ser humano. De los ángeles para arriba, de alguna manera no. ¿Sí? Están sujetos a las leyes espirituales, sujetos a esos principios cósmicos. Pero el ser humano tiene esta libertad. Y por eso es que Lucifer puede influir en el alma del ser humano, imbuirlo de deseo, para que desee el conocimiento. Y no se queda meramente en conocer qué es el bien o qué es el mal, sino que todo conocimiento me lleva en un momento determinado a decidir, a obrar en el mundo. Obro el bien o el mal. Pero en ambas condiciones, en ambas decisiones, yo debo asumir una consecuencia. Ese es el precio de la libertad. Y eso lo arrastramos desde el paraíso. Ahora, lo segundo importante de recordar es que todo eso que el ser humano hace queda inscrito sobre la tierra. Todo lo que nosotros hacemos queda en ese gran pizarrón que es el mundo, la tierra, queda inscrito todo lo que hacemos. Y ahí que cuando al Cristo se le pregunta sobre el juzgamiento que él debe como juez, que lo han colocado como un juez, como un fariseo, un juez doctor de la ley, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio, ¿tú qué dices? Él debería haber dicho, de acuerdo con Deuteronomio 22:22, debe morir lapidada. Pero él no dice esto, sino que se agacha y con su dedo escribe sobre la tierra. Con lo cual nos está indicando que todo lo que el hombre hace con su ser, con sus manos, porque de ahí está la imagen arquetípica del obrar, queda inscrito sobre la tierra. Y es la tierra la que pedirá compensación. Esto ya lo escuchamos en el relato del Génesis, cuando Dios, Padre, esta imagen representativa de Jehová, ¿sí? Le sale a dar la vuelta por el paraíso y entonces percibe que algo clama desde la tierra hacia el cielo, y es la sangre de Abel. E increpa a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Caín lo niega. ¿Sí? Yo no sé. Cuando vuelve y le pregunta, ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? Y el Yahvé le dice, Jehová le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia el cielo. Está diciéndonos eso, todo lo que hacemos queda inscrito sobre la tierra.
Y por eso es que el Cristo va a tener que hacer ahora la gran ofrenda, que es poder convertirse en el corazón de la tierra. Es decir, viene su ofrenda, su sacrificio, que es entregar toda su ser, su esencia, su sangre. Y recordemos que la sangre es el elemento, la sustancia a través del cual obra nuestro espíritu, nuestro yo superior. Se vacía totalmente sobre la tierra, él vacía su ser, lo entrega totalmente a la tierra para convertirse en el espíritu de la tierra. Y ahí él ahora va a tomar todas las acciones, asume sobre sí todas las acciones que el hombre ha inscrito sobre la tierra. Por eso, siempre que él va a hablar del perdón en este sentido, en los evangelios lo podemos ver, ¿sí? En esa línea roja, dorada, o verde, como queramos llamarle, esa línea continua de los hechos, siempre que él va a hablar de esta ofrenda que es importante para el perdón, va a acontecer en la Pascua. Es en la Pascua que él nos anuncia que realmente él se va a ofrendar. El Cristo, como uno de los grandes Elohim, él es siempre representado como el espíritu del amor. Es el amor realmente puro, transespiritualizado, totalmente una sustancia completamente espiritual. Y este amor, justamente, aquí se representa como la ofrenda de la entrega. Él toma sobre sí todo lo que la humanidad ha realizado a través del tiempo. Todo lo que la humanidad ha inscrito sobre la tierra a través del tiempo, él lo toma sobre su ser. Él se ofrenda. No tenía necesidad de sacrificar su vida, de padecer ese holocausto que realizaron hacia él. No tenía que haberlo asumido. Es un Elohim. ¿Verdad? Sí, es excelso. Pero él realmente hace ese sacrificio. Y es importante mirar esto porque justamente él allí digamos, el gesto compasivo del Cristo es justamente poder tomar sobre sí todos nuestros hierros, nuestros extravíos. Pero luego viene la otra imagen arquetípica en el aspecto cuando nos habla del perdón, y es cuando habla en otoño. Y generalmente vamos a mirar esa línea dorada del perdón que se refiere especialmente al Evangelio de Juan. Y en Juan, él no va a decir, como en otros pasajes, hágase según tu voluntad, eh, eh, tus pecados te son perdonados. Los otros evangelistas, cuando habla del perdón, él siempre va a decir, tus pecados te son perdonados. Es decir, él asume el hierro del otro sobre sí. En el Evangelio de Juan va a tener dos palabras distintas. Levántate, yérguete y no peques más. Y esto es en otoño. Y eso no puede pasarnos desapercibido. Eso tenemos que tener la mirada muy aguda para mirar en qué momento del ciclo del año es que Cristo pronuncia estas palabras. Y en el Evangelio de San Juan va siempre a tener una relación con el otoño. El paralítico en el pozo de Betesda, el caso de la mujer adúltera, la resurrección de Lázaro, todo este tipo de señales y milagros que hace en el Evangelio de Juan tienen mucha relación con el otoño. ¿Y qué es lo que significa que lo esté haciendo sobre el otoño? ¿Qué significa? Lo podemos deducir de las palabras levántate, toma tu camilla y anda. Y no peques más. Después lo remata a decir, y no peques más. Con la mujer adulta, levántate. Entonces, ¿dónde están? ¿Alguno te ha condenado? Ninguno, Kyrie. Entonces, yo tampoco te condeno. Levántate y desde hoy no peques más. ¿Qué significa eso? Aquí no está asumiendo él, como en el otro caso, como en las otras curaciones.
donde él asume el hierro del otro, donde él asume el pecado del otro. Acá le da justamente la posibilidad al otro de la fuerza que trae el otoño. ¿Y cuál es la fuerza que trae el otoño? ¿Cuál es la fuerza que trae Micael? ¿Algo diferente la pregunta? ¿Por qué apelamos a Micael? El renovar, o sea, en otoño caen las hojas de los árboles porque se renuevan, algo así. El coraje. Sí, sí, el coraje. Es la transformación. Eso de caen las hojas como imagen arquetípica, todos sí estamos en transformación, una metamorfosis. Y en el otoño, el cuerpo astral es dirigido hacia adentro de la naturaleza humana, hacia adentro de nuestro ser, porque eso tiene, bueno, aquí en el trópico no es tan fácil percibirlo, ¿no? Pero en el otoño cada vez la luz desciende, los días son más cortos, las noches más largas, eso conlleva que el alma humana se concentre más sobre sí misma. O sea, ahí hay un gesto que es mirado hacia sí mismo, pero también tiene la fuerza del coraje, porque es la fiesta para nuestra época del arcángel Micael. Y Micael trae el coraje. Y aquí está apelando al coraje del ser humano para poderse asumir a sí mismo. Esto va a estar en relación al final también, ¿cierto? Cuando, bueno, antes, cuando lo va a consagrar con la capacidad de ser curadores del pecado, sanadores del pecado, que es justamente en el momento en que está en la última cena. Y les va a decir algo que alguien mencionó, ya no recuerdo en quién. Eh, 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 Creo que fue Rosalba, que dijo que en esos momentos que algo me pasa, yo pido al Espíritu Santo que me ilumine. Ese sacerdocio que va a instaurar justamente en la última cena, él dice que estad llenos del Espíritu Santo, porque justamente desde nosotros mismos no podríamos, nos, sobre, nos sobrepasa la posibilidad de perdonar. Ahora vamos a mirar por qué. Es otra de las preguntas que está allí, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan difícil perdonar? O sea, a lo inferior que hay en nosotros le es muy difícil perdonar. Casi que imposible, podríamos decir. Porque la ley, como estamos sujetos a las leyes, desde ese punto de vista nuestra alma tiene el instinto de ser reactiva, también lo vimos hace 8 días. Somos reactivos frente al daño que nos causa. Nos pica un zancudo, mandamos la mano a matarlo, ¿cierto? O nos rascamos y no lo logramos matar, inmediatamente tratamos de calmar el efecto que nos dejó. O sea, siempre tenemos el alma es reactiva frente a esto que es el daño que algo de afuera nos cause. Y acá tenemos que apelar a algo superior. Por eso cuando instaure el sacerdocio en la última cena, el nuevo sacerdocio, realmente hay que decirlo así, allí les dice, sed henchidos del Espíritu Santo, llenados del Espíritu Santo. También podemos decir que vuestro juicio y actuar esté iluminado por el Espíritu Santo. Por eso es que va a decir, perdón, yo tengo que irme para mandar al Paráclito, al Consolador. Él trae, él hace una ofrenda para poder que realmente ahora este ser que es el Espíritu Santo pueda iluminarnos y de esa iluminación poder actuar. De eso después lo vamos a mirar quizás de otra forma distinta. Y por eso él ahora ve, y lo va a decir al final del Evangelio de Juan, ¿cierto? A quienes, voy a decirlo a mi manera, ¿cierto? En quienes veáis que no pueden asumir las consecuencias de sus yerros, de sus pecados, vosotros asumid esa deuda, esa culpa por ellos.
Pero a quienes veáis que tienen la fuerza, el coraje para asumir las consecuencias de sus yerros, darles, entusiasmarlos, darles, empoderarlos para que asuman las consecuencias de sus actos. Y por eso vemos ese tono, tanto en el paralítico, en el pozo de Betesda, como en la mujer adúltera. Va a llevar siempre a un juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Le pregunta al paralítico, ¿qué te pasa? Y es el paralítico que comienza a hablar. Él comienza justamente en un proceso de retrospectiva. Hace 30 y tantos años que he venido a este pozo tratando de meterme el primero cuando el ángel agita las fuerzas curativas de él. Pero siempre llega alguien primero que yo. ¿Sí? Hay un diálogo íntimo. El mismo diálogo íntimo está justamente con la mujer adúltera. ¿Dónde están, mujer? ¿Alguno te ha condenado? Y ella puede hacer su profunda reflexión interna. Ninguno. Y aquí lo reconoce como el gran Elohim, Kyrie, Señor excelsísimo. Ninguno, Kyrie. Y él dice esta frase maravillosa, entonces yo tampoco te condeno. Vete y desde hoy no peques más. Le da la tarea. Igual al paralítico, levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Y la tarea, no peques más, ¿cierto? Está asociado siempre esta frase. Hay algo que puede asumir el ser humano. Y ahí es donde viene esta madurez. Pero desde nosotros tenemos que estar preparados. Primero en un proceso de retrospectiva. Por eso la imagen arquetípica. Quien te golpee en la mejilla izquierda, coloca la derecha, que no es, ya vimos que no es esto de ser masoquista. Dame otra vez en la otra, ¿no? Otro golpe, dame. Más fuerte, ¿no? Como los chicos que a veces son corajudos. Le dan un golpe y bueno, entonces dame el otro, pues vení, ¿no? Pegame, pues, pegame, seguime pegando, ¿no? No, no es en ese sentido. Sino ya veíamos que tiene que ver con llevar eso justamente en el proceso de la reflexión interior y transformarlo, digerirlo, metamorfosearlo. Es la imagen arquetípica de esto. Es decir, hay una actividad que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que justamente apelar a esta fuerza del Espíritu Santo, porque esta potestad de perdonar pecados, esta capacidad de curar pecados, se la da a los nuevos sacerdotes que van a ser los apóstoles. Y les va a decir, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso va a acontecer después de la resurrección. Cuando ellos, estando juntos, se reunidos aquí alrededor de María, cae esta gota de fuego sobre su chaca coronilla. Ahí están henchidos del Espíritu Santo. O sea, tiene esta capacidad de poder realmente ver. Es un nuevo ver. Entonces, justamente ante la pregunta, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Es egoísta? Sí. El egoísmo visto como el aspecto donde yo me centro solamente en mis propias sensaciones y deseos. ¿Qué es el egoísmo? Cuando yo estoy solamente centrado en mis propios deseos. Pero justamente ahora el ejercicio es yo renunciar a vivir en mis propios deseos, en mi propia alma desiderativa. No es renunciar a ellos, hago esa claridad. Es cómo yo los puedo colocar a un lado en un momento determinado mis deseos. Y lo digo con toda la claridad y conciencia de que uno no debe renunciar totalmente a sus deseos. Porque cuando uno renuncia a sus deseos, se acabó la chispa, el motor de la existencia. La cuestión es hacia dónde dirijo mis deseos, cómo los reorganizo, y es la diferencia entre una alma madura y un alma que no es madura. Un alma madura vive en pos de la satisfacción permanente de sus deseos. Un alma madura, o sea, un iniciado, es alguien que aprende a domeñar su cuerpo desiderativo, a posponer sus deseos.
Y una imagen arquetípica superior del posponer los deseos por amor es el amor materno, que hasta en los animales lo vemos. Ustedes saben que los animales son feroces con sus deseos, los defienden con su propia vida, ¿no? Pero una madre, por ejemplo, una perra, ¿cierto? Que está recién parida, sus cachorros, se le meten el hocico en el plato y ella los deja, hasta la dejan sin comida y ella los deja. En otra oportunidad, la pelea tremenda, diente volventeado va ahí alrededor de eso, ¿cierto? Pero hay algo ya en el instinto animal que conlleva a este instinto materno a ceder sus deseos. Y en los animales también vemos cuánto veces se sacrifican y se ofrendan para ser ellos sacrificados y no sus crías. Esto está en el instinto, pero acá no es a partir del instinto, sino porque a veces decíamos, hay gente que puede perdonar con esta fuerza instintiva que está allí, con esta fuerza instintiva del amor, de la compasión, pero ahora debe ser consciente, ese es el nuevo paso, ¿cierto? Entonces, quien perdona realmente, como dice Machado, es nuestro yo superior, no el alma. Y esa es la fuerza que tiene que venir dentro de nosotros para poder realmente perdonar. Quien perdona, callado, mientras odio. Conocen el poema, ¿cierto? De Machado. Yo no soy este, sino este que va a mi lado. El que perdona en silencio cuando yo odio. ¿Sí? Está allí, esa fuerza del yo. Y esa fuerza del yo es la que tenemos que incrementar en nosotros para poder realmente eh, sobreponernos a toda nuestra parte instintiva, desiderativa, que parte de nuestra naturaleza anímica, que compartimos con el reino animal. Y lo otro es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Porque es que uno realmente está perdonando porque no saben lo que hacen o es arrogante. Te perdono porque no sabes lo que haces. Yo sí sé lo que haces. ¿Sí? Puede tener un poquito ese tono a veces arrogante, eso es verdad, ¿no? Yo sé lo que haces, ¿no? Y uno lo ve mucho cuando en el camino de la iniciación uno se insufla de un espíritu luciférico. Y uno lo ve mucho, ¿no? En los aprendices, digo yo, ¿no? Eh, de iniciado, a cierto gesto es arrogante, la mirada así altiva, miran así, lo miran a uno así por encima del hombro, se dicen los abuelos, ¿no? Puede haber este gesto. No es esto, no es este aspecto, es la comprensión profunda de por qué una persona realmente ha llegado a cometer un error, ha errado, se ha desviado de su propio camino. Y aquí es donde viene la compasión, el gesto humilde, valga esa redundancia, humilde de la compasión. Puedo comprender que te has desviado de tu camino, te perdiste del camino, hijo mío. Podría decir el Cristo, ¿no? No era por allí que tenías que haberte ido. Pero por eso digo humilde compasión, porque ahora entonces yo puedo aportar algo para que el otro encuentre su camino. Ahora dijimos que esta condescendencia no es aceptar que el otro me siga maltratando, que el otro me siga hiriendo. Perdonar no significa reconciliación. Ya lo dijimos muy al principio. Son dos cosas muy distintas. Claro que pueda haber reconciliación, pero perdonar no en principio significa reconciliación, porque mucha gente asume que la reconciliación es el perdón y no es así, porque entonces la situación no cambia, ¿sí? Vuelve, la mala interpretación coloca la mejilla ahora derecha entonces, no se trata de eso. Eh, entonces, el otro aspecto tiene que ver con moverlo en el corazón. Y justamente mover estas cosas en el corazón es desde el corazón, desde la fuerza del pensar del corazón, como veíamos en el otro curso, que realmente surge la fuerza, las fuerzas curativas, el pensar del corazón. Esta fuerza que es el amor.
Pero ¿qué pasa cuando dentro de mí no se mueve, en ese corazón no se mueve el anhelo de la comprensión y del querer realmente no olvidar, sino que se queda allí el daño hecho? En el mismo corazón queda ese daño hecho. Por eso le llamamos rencor. Core significa corazón y ren es mantenerlo en el corazón. Así como María movía esas cosas en el corazón frente a lo que el ángel le anunciaba, frente a lo que los hechos le iban mostrando del desarrollo de su hijo Jesús, frente a las incógnitas espirituales que se le presentaban a sus ojos y no las podía comprender, ella las movía en su corazón, es decir, trataba de digerirlas, trataba de asimilarlas. Pero también desde otro punto de vista podemos mover constantemente en nuestro corazón el daño que nos han hecho. Y es allí donde tenemos que justamente ese rencor, ¿cierto? Remordimiento, rencor, todo está en nuestro corazón. Y es allí donde renunciamos a que ese daño que nos han hecho, a que ese rencor, renunciamos a que él, ahora no es lo contrario, o sea, digamos que el gesto es contrario al de María, y María movía estas cosas en su corazón, ahora es, y nosotros no debemos, más bien deberíamos renunciar a seguir moviendo el daño que nos han hecho en nuestro corazón. Y en ese sentido viene el significado de olvido consciente. Decido no mover estas cosas en mi corazón. Las dejo a un lado. Cada que me viene, y aquí le voy a dar uno de los primeros ejercicios, cada que me viene, y es que cuando lo veo, yo digo, exhalo y lo suelto. ¿Sí? Lo suelto. Es uno de los ejercicios, porque viene el recuerdo, viene apenas, cuando, no sé si lo han visto, pero a mí me pasa. Yo, ay, ahí viene otra vez. ¡Ah! Se le mueve a uno la sangre, ¿no? Hierve la sangre, a mí me hierve la sangre, ¿no? Y como soy colérico, entonces el deseo de desquite. Ahora dirá, es que se la va a ver conmigo. Y es que no sabe cuántos son 40, ¿no? Y ahí es cuando yo toque, oh, exhalo, lo suelto, lo dejo ir, lo dejo pasar. Pasa por mi lado y no le mando las garras, lo dejo pasar, ¿cierto? La volteo a ver al otro lado. Eso implica un esfuerzo constante, pero puede ser un ejercicio, ¿no? Y realmente es un ejercicio, ¿sí? Soltarlo. Cada que me viene el recuerdo, lo suelto. Y lo puedo hacer así con la respiración. Inhalo, lo más profundo, ¿cierto? Y lo suelto. Ahora el ejercicio puede ser, doy una vez un ejercicio. Inhalo, cuento 4 inhalando. Retengo contando hasta 7. Y suelto contando hasta 8. Un ejercicio muy antiguo espiritual. ¿Sí? Que no es manera, no, es profundo. Y pueda que no cuente 4, 7 y 8, pero el gesto está, ¿cierto? Profundo, retengo, suelto despacio. ¿Sí? Y esto es un primer ejercicio que podemos hacer para liberarnos, irnos liberando de este proceso del dolor que nos causa, ¿cierto? Bien, creo que todo está movido en nuestro corazón. Creo que no noté nada más. No sé si se me queda algo allí en el tintero, ¿cierto? Pero ya digamos el aspecto que traía hoy en este que era, digamos, que lo habíamos mencionado hace 8 días, pero que digamos quería retomar o volver hacia esto, es esta, esta, esta cualidad que ahora se entrega justamente que entrega el sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote que es el Cristo. Y recordemos que el Cristo es el doble Mesías desde las profecías antiguas, porque Él es el Dios sacerdote, el rey sacerdote, perdón. Él es el rey sacerdote, rey de la estirpe de David, sacerdote de la estirpe de Aarón.
Él tiene estas dos genealogías que ya vimos anteriormente, se juntan en él. Y él tiene esta posibilidad de ser rey, el Mesías, y aquí es donde viene uno de los errores para los judíos que esperan que este Mesías llegue en un caballo con una espada a liberarlos del yugo en ese momento romano. Pero pues el dolor es que no entra en un caballo, un gran, ¿cierto? Corcel con una espada, sino que entra en un borrico. ¿Sí? En la fiesta del Domingo de Ramos. Y lo otro es el aspecto donde justamente no es meramente un hecho histórico, sino una imagen arquetípica, las confrontaciones que va a tener con el sumo sacerdote, que para ese momento es Caifás, y todos los levitas que están con él. Recordemos también que los esenios ya, desde Juan, recriminan que los levitas no son custodios justamente de los sacramentos, que los sacrificios que hacen justamente para el perdón de todos esos hierros que quedan inscritos sobre la tierra de Israel sean expiados, ya no son dignos. Esa es la confrontación que ya tienen con Juan el Bautista y también la que van a tener después con el mismo Cristo, cuando les dice raza de víboras, eh, em, usureros que entregan el alma de sus ovejas al lobo. Sí, estas confrontaciones muy fuertes. Él ahora justamente como gran sumo sacerdote, la ofrenda, él es el mismo. Y eso no lo entienden en principio los apóstoles cuando está en la última cena. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, comedlo. Esta es mi sangre que será derramada por vuestros pecados, tomadla. No entienden, no lo logran entender todavía, lo superan. De eso vamos a hablar después, de los niveles de la comprensión espiritual o de los niveles de iniciación. Y en la antigüedad y en el cristianismo, en especial en el Evangelio de Juan, Cristo nos muestra los 4 momentos o los 3 grados de conciencia. ¿Sí? Los menciono. Uno es cuando le habla al pueblo, con toda la población. Ahí les habla en imágenes, en metáforas. Les acerca un conocimiento al cual ya no tienen acceso porque se han separado, han pecado y están separados del mundo espiritual. Luego viene un segundo nivel que es con el grupo de los 70. De allí ya, con estos 70, entra ya en otro diálogo. Y este diálogo es entrar un poco más específicamente en explicar las metáforas. Luego viene el tercer nivel, que está con los apóstoles, con el cual ya tiene un diálogo más íntimo sobre hechos, ya les habla sobre hechos concretos. Y luego viene el grupo de los 3, que son los que están más cerca a la percepción de lo espiritual. Y de los 3 es Juan Lázaro, el que realmente puede hasta el final poder percibir y acompañarlo inclusive hasta el momento de la muerte, conjuntamente con su madre María y con María Magdalena y María la madre, la hermana de María. ¿Sí? Están allí conjuntamente como almas que han alcanzado un nivel del 4º nivel, pero de eso volvemos después. Entonces, bueno, en este aspecto entonces es claro que nosotros muchas veces, y eso lo vamos a mirar cuando miremos de una manera más específica los ejercicios, y vamos a mirar esos niveles de alma sensible, alma racional y alma consciente, desde nosotros mismos no nos es posible. A lo inferior que hay en vosotros, todo le es imposible, pero a lo superior que hay en vosotros, a lo divino que hay en vosotros, todo le es posible. Pero esta posibilidad solamente surge cuando yo me uno con el ser del Cristo y cuando me uno con el ser del Espíritu Santo. Y entonces esta gracia, que realmente significa el perdón, y ahí donde no, si es cierto, no puede venir el gesto arrogante de te perdoné, ¿no?
yo tan magnánimo como soy, te puedo perdonar las veces que peques contra mí. No se trata de ese gesto, ¿no? Arrogante, sino que debe haber una genuina humildad en el deseo realmente deseo ya transformado de perdonar al otro. Entonces, esta condescendencia no es una condescendencia ni arrogante, ni una condescendencia por el otro lado de sumisión. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener el gesto humilde de que si comprendemos que de nosotros mismos no nos es posible, es apelar justamente a las fuerzas, al ser del Cristo y al ser del Espíritu Santo, para que nos den la luz y el coraje, la fuerza espiritual para poder realmente perdonar. Dentro de 8 días tenemos semana de receso, ¿no? Bueno, miramos a ver cómo vamos a seguir dentro de 8 días. Pero de 8 días o 15 ya vamos a entrar directamente en los ejercicios. Aquí alguien está escribiendo. Un momento. Yo tuve una situación con una amiga que se quedó con una parte de un negocio que hicimos juntas. Deliberadamente nos sacaron sin pagar a mi esposo y a mí. Yo imaginaba muchas veces cómo iría la conversación si me la encontraba. Fantaseaba con un valor de confrontarla y estaba enojada de verdad. Lo curioso es que siempre en mis sueños estaba bien frente a ella. No sentía el resentimiento. ¿Ese es el yo? Sí. Y les adelanto una de las anécdotas. La voy a volver a contar dentro de 8 o 15 días. Cuando yo me coloco en el ejercicio del perdón, a veces la nobleza del alma ya hace un trabajo por nosotros. Alguien, bueno, creo que fue Estefanía que decía que cuando uno hace un trabajo internamente es como ir quitándole lugar a nuestra sombra, a nuestro doble. Cuando perdonamos es justamente, le estamos quitando espacio a la sombra, al doble. Desde el punto de vista espiritual es así. Y cuando realmente somos activos, entonces ahí entra luz a nuestra alma y entonces por eso es que el doble va quedando un poquito más a un lado, ¿cierto? Bueno, este amigo decidió hacer un taller del perdón. Era muy curioso por lo espiritual, siempre fue una persona muy curiosa por lo espiritual y siempre buscaba cosas, ¿no? Entonces por ahí surgió que alguien estaba haciendo un taller del perdón y dijo, quiero participar. ¿Cómo es que es eso? Y se fue y en la primer encuentro, en la primera reunión de este taller, les explicaron en qué consistía, cuántas días, semanas iban a trabajar con el proceso del taller del perdón y demás. Y bueno, al final les dijeron, bueno, la tarea de ustedes hoy es encontrar a alguien que tienen que perdonar. Escojan una persona a la cual ustedes tendrían que perdonar. Y él inmediatamente, ¡pam!, se le vino a la mente un amigo, un gran amigo de su alma, eran amigos entrañables. Y habían tenido una dificultad. Y él inmediatamente dijo, este amigo, con él voy a hacer el proceso de perdón. Y ya lo escogió así, ¿no? Con este amigo. Bueno, se fue para su casa esa noche, ya con la claridad de que ese amigo era con el que iba a hacer el proceso del perdón. Y a la mañana siguiente, él tenía un negocio, una litografía, estaba ahí abriendo su negocio, ¿no? Cuando llegó un amigo en común con, con el que tenía que perdonar. Hola, ¿cómo estás? Y ese milagro, vos por aquí, por estos lados, ¿qué necesitas? No, pues me pasaba por aquí porque anoche me encontré con el fulano de tal. Y este fulano de tal me dijo que hacía tiempo ustedes habían tenido un altercado terrible y que a pesar de ser amigos del alma durante desde el tiempo, o sea, desde su infancia hasta ahora, pues no se han vuelto a hablar. Y este amigo me dijo ayer que quiere hacer las paces contigo y me pidió ser su intermediario ante ti. Mi amigo se quedó de una sola pieza.
¿Así de rápido obra el perdón? Es su pregunta, ¿no? Porque ni ya he hecho el primer ejercicio. Simplemente lo pensé. Dije, este es el que escojo para hacer el taller del perdón. ¿Tan rápido obra? Sí, puedo obrar así de rápido. Y cuando hablábamos con mi amigo acerca de esta experiencia que él tuvo, realmente en el proceso, digamos, de retrospectiva, su alma internamente, ya internamente, él lo había perdonado. Él había hecho un proceso inconsciente del perdón. Él había de alguna manera colocado su ego a un lado. Todo el dolor que le causó la discusión, que además fue tonta, ¿no? Como él dice, pero es que peleamos por una tontería, ¿no? Él ya había justamente hecho el proceso inconscientemente, porque era un hombre que llevaba un camino espiritual, de alguna forma. Pero sin saberlo, él había soltado ya esto, lo había elaborado de alguna manera. Ahí es cuando el perdón obra así, cuando tenemos esa capacidad, o a través del tiempo lo hemos hecho, o inmediatamente tenemos el proceso de elaborarlo. Pero luego miramos un poco más estos ejemplos, pues para apoyar un poco esta, esta experiencia que nos cuenta Aura acerca del proceso que justamente eh, pasó cuando se encontró. Pensaba así, cuando me encuentre me la va a pagar, pero cuando la encontró quizá ya haya hecho el proceso, ¿no? No tenía la necesidad, renunció ya de alguna manera al derecho de venganza, derecho entre comillas, ¿no? De venganza, de acuerdo a la ley del talión. Bueno, eh, entonces sí es el yo superior el que hace ese trabajo en nosotros, eh, en conexión con la esencia espiritual. Bien, hemos tenido el ejemplo de la mujer de Charlie Kirk estos días. Sí, vamos a hablar de varios ejemplos de cómo cuando uno decide perdonar, ahora es importante mirar esto, no solamente el otro se libera o libero al otro del peso de su hierro, me libero a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo renuncio a no querer tener estos sentimientos que finalmente me van a hacer insano, me van a enfermar a mí, sino que también libero al cuerpo de la tierra, al ser del Cristo. Y ahí va a pasar algo en ese ámbito etérico astral, no solamente de mí como persona, sino de la otra persona implicada y en el cuerpo etérico y astral de la tierra, o sea, del ser del Cristo. Por eso lo miramos un poco dentro de 8 o 15 días. Bien, tenemos que hacer algo artístico hoy. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Bueno, validemos si tenemos a nuestro amigo Mario Huertas en línea. Hola, Hola, Mario. vamos, vamos a ver, Bien. pues pongámonos de pie para todo esta época de Micael que estamos viviendo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a perfeccionar un ejercicio, que es el ejercicio del yo soy, que tiene 7 partes y 7 posiciones. Y pues en Aurimia se estudia por bastante tiempo. Entonces divide el hombre en un hombre superior, digamos, y un hombre inferior, atraído por las fuerzas terrenales. Y cuando hacemos la máxima expansión, nos unimos cerquita pues al ombligo, digamos, más o menos, ahí convergen las dos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero primero hacemos un IAO, nos dejamos caer suavecito y nos empezamos a erguir. Fuerzas terrenales nos atraen hacia la tierra y fuerzas celestiales nos llevan hacia el cosmos. Ahí hacemos nuestro. Y brinquito. Ah, oh, y recogemos.
Es ahí lo mismo, va, digamos, en este ejercicio del centro hacia el cosmos. El A lo vamos a hacer con las piernas, del centro hacia la Tierra. Y el O, pues lo hacemos en el medio. ¿Ok? Entonces son 3. Vamos a hacerlo por última vez este. Dejamos caer. Sentimos ese peso terrenal y esa fuerza cósmica que nos hierve de la cintura hacia arriba. Y brinco. Y aquí hacemos nuestro. Y recogemos. ¿Listo? Última vez. Un poco más rápido. Y y recogemos. Ya quedamos preparados para yo pienso la palabra. Entonces, derechito, a la altura de los hombros. Yo pienso la palabra. Altura de la laringe, yo hablo. El corazón, yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Vamos con cuidado. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Bajamos con cuidado. Última sin sonido. Con cuidado, hermano. Muchas gracias. 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 Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién desea cerrar, por favor? Yo, Gracias. en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias, Licio. Buen día. Muchas gracias.